Dios les bendiga, sean todos bienvenidos al culto de Doctrina para la Vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es jueves 2 de diciembre, hermanos. Estamos llegando ya al último mes de este año 2021. Les invito a que pongamos este culto en las manos del Señor. Entreguémoslo a Él como una ofrenda de parte de nuestra iglesia a su obra. Así que les invito a que en actitud reverente inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, venimos agradecidos contigo porque nos has permitido llegar a este mes de diciembre. Tú nos has resguardado, nos has cuidado, nos has dado provisión durante todo este año y sobre todo nos has permitido tener fuentes de vida en donde encontramos tu palabra explicada para que nosotros podamos crecer y creer más en ti, creer más en el Señor Jesucristo que vino a la cruz del Calvario a dar su vida por nosotros. Venimos a entregar este culto en tus manos, Señor. Lo hemos hecho para honrarte a ti, para que este culto sirva para tu obra y para la edificación de todos los creyentes y hermanos que tengan acceso a él. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que nos ubiquemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan. Vamos a buscar en el capítulo 17, el versículo 20. Este es un versículo muy especial y lo traigo hoy en este momento a este culto, a esta introducción, porque quiero, hermanos, que usted sea consciente del amor del Señor Jesucristo por nosotros. El Señor Jesucristo, mientras anduvo haciendo su misión acá en la tierra para redimirnos a nosotros, Él también pidió por nosotros y lo vamos a comprobar en Juan 17:20. Dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria a Dios, hermanos. En este momento el Señor Jesucristo estaba orando por sus discípulos, pero igualmente le dijo al Padre que no solo estaba orando por ellos, sino también por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo sabía que nosotros íbamos a leer e íbamos a escuchar todo lo que el Nuevo Testamento habla sobre el Señor Jesucristo, sobre su amor y sobre la salvación. Palabras que fueron escritas por estos hombres por los que el Señor estaba orando. Por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ellos pudieron escribir las preciosas palabras que nos llevaran a nosotros a un encuentro con la salvación. Gloria a Dios por el amor del Señor Jesucristo, que siempre pensó en nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que nosotros íbamos a creer en Él, a conocerlo y a disfrutar también del beneficio de la salvación por medio de la redención que Él nos dio, siendo el Cordero de Dios sacrificado en la cruz del Calvario. Los dejo con esa reflexión, hermanos, y ahora les invito a que juntos, unánimes, alabemos al Señor, entonando los himnos al Señor, utilizando siempre el himnario Celebremos su gloria. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios.
cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán
y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Después de haber fortalecido nuestra comunión con el Señor por medio de los himnos que le entonamos, pasamos ahora a un espacio muy interesante de este culto. Empezamos con las noticias del fin. El día de hoy, en la voz de la hermana Alison Durón. Pongamos mucha atención. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. A continuación, las noticias del fin. Como primera noticia tenemos: Carta de Einstein revela el antisemitismo de Estados Unidos en 1930. Una carta recientemente descubierta del célebre físico Albert Einstein saca a la luz parte del discreto antisemitismo al que se enfrentaron Einstein y otros judíos en Estados Unidos tras huir de Alemania precisamente por este motivo. Einstein dirigió su carta al pianista judío austríaco Bruno Eisner, quien le preguntó sobre la vida en Estados Unidos cuando buscaba establecerse tras abandonar la Europa gobernada por los nazis. Aquí existe un tremendo grado de antisemitismo, especialmente en el mundo académico, aunque también en la industria de la banca. Eso sí, este antisemitismo nunca toma la forma de un discurso o una acción brutal, sino que se cuece con mayor intensidad bajo la superficie. Es, por así decirlo, un enemigo omnipresente, imposible de ver, cuya presencia solo se percibe. Escribió Einstein, que respondió a la pregunta de Eisner sobre la posibilidad de encontrar trabajo en Estados Unidos. La carta, escrita cuando Einstein vivía en Princeton, Nueva Jersey, varios años después de la llegada de los nazis al poder, arroja luz sobre el antisemitismo al que se enfrentaban los judíos que vivían en América en aquella época.
Aunque su escala es incomparable, el preocupante patrón de marginación y discriminación siguió a Einstein y a otros judíos que llegaron a las costas de Estados Unidos. Esta carta arroja luz sobre un aspecto menos conocido de la vida de Einstein en Estados Unidos, dijo Meron Aaron, director general y cofundador de la casa de subastas Kedem. En aquella época, el antisemitismo en los Estados Unidos quedaba en gran medida eclipsado por el Holocausto y los millones de muertos en Europa. Esta carta sirve como otro importante recordatorio de que las sociedades liberales no son inmunes a esta enfermedad y que debemos permanecer siempre vigilantes contra cualquier forma de racismo, concluyó Aaron. Como segunda noticia tenemos, casi el 25% de los israelíes serán ultraortodoxos para 2050. Un estudio realizado por el Consejo Económico Nacional de Israel reveló que casi el 25% de los israelíes serán ultraortodoxos en 2050. La población total de Israel aumentará un 70% para entonces, según las proyecciones publicadas por Haaretz. Se trata de la primera estimación en la que se desglosa el crecimiento demográfico previsto por regiones y se supone que la previsión guiará toda la planificación gubernamental en el futuro. Alrededor del 80% de la población prevista será judía, ya que los árabes representarán aproximadamente el 20% de la población. El crecimiento previsto de los ultraortodoxos, que es el término colectivo para las ramas tradicionalistas del judaísmo contemporáneo, será el resultado de la tasa de natalidad de la comunidad de 6,7 hijos por mujer. Se prevé que la mayoría de los judíos ultraortodoxos permanezcan en Jerusalén y sus alrededores, así como en el sur de Israel, donde se está proyectando una nueva ciudad ultraortodoxa. Y como tercera y última noticia tenemos, es hora de hablar en nombre de los judíos asediados en China. Durante esta semana los judíos de todo el mundo se reunirán para celebrar la fiesta de Hanukkah. Pero hay una pequeña comunidad que no podrá celebrar la fiesta este año, un grupo minúsculo y asediado cuyos derechos más básicos están inexplicablemente reprimidos. Los pocos cientos de judíos chinos que quedan en Kaifeng, China. Después de un breve florecimiento de la identidad comunitaria a principios de la década de 2000, los judíos de Kaifeng sufrieron de repente una represión sin precedentes a partir de 2014. Durante las vacaciones de Pascua, las autoridades locales hicieron una redada en un centro judío de Kaifeng gestionado por Chave Israel y lo obligaron a cerrar. En los años siguientes, se tomaron medidas adicionales con los judíos de Kaifeng a los que se les prohibió reunirse el sábado y los festivales. A muchos se les obligó incluso a quitar las mezuzot de las jambas de sus casas. Las autoridades de Kaifeng han emprendido una campaña sistemática para borrar cualquier rastro físico de la presencia histórica de la comunidad judía en la ciudad. Sin embargo, a pesar de los estrechos lazos que se han desarrollado entre Israel y China, el Estado judío no ha hecho prácticamente nada para protestar por el trato que reciben los judíos de Kaifeng. Muchos de ellos están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias muy difíciles para reconectarse con su herencia judía, pero bajo la atentada mirada de los comunistas que vigilan sus actividades y los intimidan, los judíos de Kaifeng y su historia se están apagando lenta e inexorablemente. En su discusión sobre Hanukkah, el Talmud en el Tractate Shabbat 21b dice que el mitzvah es colocar las luces en la entrada de la casa de uno afuera, pero también afirma que en tiempos de peligro uno enciende de adentro y eso es suficiente. Lamentablemente, a menos que el Estado de Israel y la judería mundial hablen con voz alta y clara y protesten por el trato que reciben los judíos de Kaifeng, se verán obligados a encender las velas de Hanukkah detrás de las cortinas y puertas cerradas con llave, porque realmente están viviendo tiempos de peligro. Muchas gracias, Dios los bendiga. Ha llegado el momento de compartir la información semanal de nuestra iglesia. En primer lugar, se suspenden las atenciones del dispensario médico gratuito en el mes de diciembre, debido a las actividades de fin de año. Con la ayuda de Dios, reanudaremos las atenciones en el mes de enero. En segundo lugar, los invitamos a que nos acompañen a los cultos especiales que serán de modo presencial. Son los cultos de fin de año en nuestro templo en construcción.
El 24 de diciembre a las 9 a.m. con el tema El advenimiento de Cristo. Y el 31 de diciembre a las 9 a.m. con el tema No dejemos a Dios fuera de nuestros planes. Los esperamos. Con esto hemos finalizado la información del día de hoy. Ahora vamos a dar lectura al material de edificación con el tema Jesús vino a salvar a pecadores. Pese a que somos pecadores, Jesús muestra su infinita misericordia al venir a este mundo a dar su vida por nosotros, con el fin de que podamos conocerle y tener comunión con Él por siempre. El Señor se sentó a menudo con personas que eran consideradas de mala reputación durante su ministerio. En los tiempos de Jesús, los judíos que trabajaban en los tributos públicos eran odiados por sus compatriotas, pues trabajaban para el enemigo, el imperio romano, y recolectaban de manera excesiva para beneficio propio. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice: Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. En consecuencia, los cobradores de impuestos eran considerados traidores, deshonestos y la escoria de la sociedad, a tal punto que eran excluidos del culto religioso y de participar como testigos ante el tribunal. Mateo, quien llegaría a ser un apóstol de Jesús y escritor de uno de los evangelios, había sido también uno de los traidores, un cobrador de impuestos. Cuando Mateo deja su puesto de trabajo para seguir a Jesús, le prepara un banquete en casa. Eso lo podemos ver en Lucas 5:29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mientras Jesús participaba de la comida, algunos fariseos, que eran líderes religiosos, que gozaban de cierta reputación e influencia política, ellos murmuraron y preguntaron a los discípulos: ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Eso está en Mateo 9:11. La pregunta estuvo dirigida a los discípulos, pero Jesús escuchó y respondió lo siguiente: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Esto lo podemos encontrar en Mateo 9, del 12 al 13. La respuesta que el Señor le dio incluye una cita del Antiguo Testamento que tiene implicaciones fuertes sobre los fariseos. La cita se encuentra en el libro de Oseas, escrito unos 7 siglos antes de Jesús. En ese entonces, el pueblo judío y sus líderes se habían rebelado contra Dios y sus leyes. Por ejemplo, en una ocasión estaban padeciendo necesidad, lo que los llevó a acudir a Asiria a pedir ayuda en lugar de arrepentirse y acudir a Dios. Dios les advirtió: Mas él, el rey de Asiria, no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Eso está en Oseas 5:13. En estos pasajes también podemos observar la falta de arrepentimiento del pueblo, cuando Dios indica que se apartaría de ellos hasta que reconozcan su pecado y lo busquen. Eso está en Oseas 5:15. Cualquier señal de verdadero arrepentimiento era como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Eso está en Oseas 6:4. Por lo tanto, cuando Dios dijo por medio de Oseas que quería misericordia y no sacrificio en Oseas 6:6, estaba confrontando al pueblo judío. El pueblo pensaba
que estaba bien ante los ojos del Señor por seguir algunos ritos que Dios había establecido, mientras descuidaban otras áreas de su vida. Hoy en día esto sería equivalente a servir todos los fines de semana en la iglesia, recibir la cena del Señor o celebrar algunos días religiosos al año, pero vivir el resto del tiempo desobedeciendo la palabra. Así, lo que este texto y otros similares exigen es que no basta conseguir algunos ritos, incluso si Dios los ha establecido. No importa en cuántas actividades religiosas participemos, si no consagramos a Dios la totalidad de nuestra vida, poniendo toda nuestra confianza y fe en Él. El desvío del pueblo y de los líderes judíos en la vida diaria convirtió el culto religioso en algo vacío y superficial sin ningún valor. Pero, ¿por qué Jesús dice también que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores? Evidentemente, Él no estaba diciendo que los fariseos eran justos. ¿Qué quiso decir entonces? ¿Acaso existe algún grupo de personas que son justas o buenas que no necesitan ser salvadas? La realidad es que nadie podrá pararse delante de Dios en el día del juicio y decirle, yo soy justo, nunca he pecado contra ti. Si no reconocemos esta verdad, podemos caer en el error de los fariseos y pensar que estamos bien con Dios por nuestra buena conducta, por seguir ciertos ritos religiosos algunos días del año o porque no somos tan malos en comparación con otros. La Biblia es clara en afirmar que no hay justo ni aún uno. En Romanos 3:10 encontramos eso. Y que no podemos justificarnos delante de Dios por nuestros propios méritos. Eso está en Gálatas 2:16. Por lo tanto, cuando Jesús dice que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos, y que no ha venido a llamar justos, sino a pecadores, no se refería a que hay personas sanas y justas que no necesitan de Él. Más bien, Jesús está aclarando cuál es su misión: salvar a los pecadores, a todos nosotros. Pues, así como el médico debía estar cerca de sus pacientes para traer sanidad, Jesús muestra misericordia, acercándose a pecadores para traer salvación. Jesús no ha terminado, Él sigue llevando a cabo su misión, así como le dijo a Mateo, sígueme, cuando se encontraba en el banco de los tributos públicos. En Mateo 9:9 encontramos eso. Jesús sigue llamando a pecadores por medio de las Escrituras, a la fe y al arrepentimiento. Jesús sigue diciendo, sígueme. Con esto terminamos la lectura del material de edificación de hoy. Ahora pasamos al estudio de la palabra del Señor, siempre con el tema principal de eventos finales, la lección número 44, el tema preparación para el reino eterno, el destino final de los perdidos, parte 14. Los dejo con nuestro querido pastor Julio Durón. Pongamos mucha atención. Mis amados hermanos, qué bueno encontrarnos de nuevo. Un jueves más de doctrina para la vida. Es una bendición verdadera poder dirigirme a ustedes a través de esta plataforma de YouTube, donde ya tenemos casi más de año y medio de estar grabando estos programas de manera virtual. Va a llegar un momento en el cual pues lo vamos a tener también de manera presencial. Dios mediante, en el transcurso del 2022 tenemos esa esperanza de poderlo hacer. Así pues que les doy la bienvenida a este programa, a este culto de doctrina para la vida,
y estamos casi terminando la lección 44, la preparación para el reino eterno, y pronto vamos a comenzar la lección 45, que sería la última de este curso de escatología que hemos venido enseñando desde hace 11 años, todos los jueves ininterrumpidamente. Y por la gracia de Dios hemos podido llegar hasta este punto. Pienso que aquellos hermanos que han seguido fielmente estas enseñanzas tienen un panorama muy claro de la escatología bíblica, de los eventos por venir y de todas aquellas cosas que nos esperan, que son gloriosas para la iglesia del Señor. Así pues que yo le animo a seguir apegado a estas enseñanzas. Pronto haremos término y comenzaremos, una vez terminado este curso de escatología, con otros libros de las Escrituras que van a traer grande bendición a su vida. Así pues que le animo. Disponga su corazón para servir al Señor. Pase la barrera de ser un simple asistente a la congregación y usted involúcrese. Eso le afirma, eso le une a la congregación, amplía los lazos de la comunión entre los servidores y la iglesia misma. Y pienso yo que eso nos hace ser un organismo vivo, como debe serlo la iglesia del Señor. Así pues que hay muchos ministerios en la iglesia en los cuales usted puede servir. El domingo que llegue de manera presencial, acérquese a la mesa de información y ahí le van a decir qué ministerios están disponibles y requieren servidores para que usted se pueda agregar ahí. Así pues que es un gozo, es una alegría poder compartir con ustedes este jueves y poner esto en las manos del Señor. Le ruego pues inclinar su rostro. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder iniciar un culto más de doctrina para la vida este jueves. Y yo ruego que tu bendición llegue ahí donde mis hermanos están oyendo y donde ellos están viendo este culto. Bendícelos en gran manera, Padre, y permite que siempre, como lo hemos venido haciendo a lo largo de los años, estas enseñanzas tengan un efecto multiplicador, que sea de bendición también para otros creyentes, incluso que no son de nuestra congregación. Ilumínanos y danos la gracia por tu Santo Espíritu de contar con su guianza esta noche para poder comprender las verdades de las Escrituras que nos traen esta noche a través de esta lección. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada oyente y bendice, Señor, la situación particular de cada uno de tus hijos, donde ellos requieren tu auxilio y tu favor. Te damos las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi amado hermano, hemos estado estudiando esta lección 44 que tiene que ver con la preparación para el reino eterno. Hemos visto que hay 3 eventos predichos por las Escrituras que van a ser como actos de purificación de los vestigios de la maldición para que el reino eterno pueda manifestarse plenamente. Y el primer acto es la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida que ocurrirá al final del milenio. Luego el segundo gran acto purificador será la purificación de la tierra por fuego, es decir, la destrucción de la creación presente para dar paso a una nueva creación. Eso también será al final del milenio. Y en tercer lugar, el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, que será el tercer y final acto purificador del Señor. Luego de haber visto esos aspectos, hemos estado también, hermanos, viendo lo que va a ocurrir, cuál va a ser el destino final de los perdidos. Y hemos visto que hay 4 palabras diferentes que se usan en las Escrituras para describir el lugar de los muertos y hasta el momento en que sean resucitados para ser presentados ante el juicio del gran trono blanco. Estoy hablando de los muertos impíos de todas las edades. Y la primera palabra que define ese lugar temporal de esa prisión de tormento es la palabra Seol, que la estudiamos. Luego vimos la palabra Hades, que es la segunda, también que está relacionado y equivale al mismo lugar donde van los muertos temporalmente hasta el día que sean resucitados para ser juzgados ante el juicio del gran trono blanco. Y la tercera palabra que iniciamos a estudiar el jueves pasado fue la palabra Tártaros, que solamente aparece en un solo texto de las Escrituras. Y vamos a hacer un pequeño repaso de esto.
Vamos a leer 2 de Pedro 2:4. Nos dice así, 2 de Pedro 2:4, es el único lugar donde se menciona esta palabra, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Esas prisiones de oscuridad es la palabra que se traduce de esa manera y que el original es el tártaros. En relación con el juicio de los ángeles malos, se refiere esta palabra solamente al juicio de los ángeles malos y parece tener una relación específica con la morada eterna de los ángeles malos. El Tártaros en sí, hermanos, no es el Seol o el Hades a donde van todos los hombres en su muerte, ni es donde los malos han de ser consumidos y destruidos, que es la Gehenna, es decir, no es la morada previa de los muertos impíos, que es el Hades o es el Seol que hemos venido estudiando, ni tampoco es el destino final de esos perdidos una vez que sean juzgados ante el juicio del gran trono blanco, que es la Gehenna, es decir, el lago de fuego que arde con azufre. No es la morada de los hombres en cualquiera de estas condiciones, y solo aquí se usa en relación con los ángeles que pecaron. Vamos a ver Judas 6. Estamos haciendo un pequeño repaso, hermanos, para calentar. Vamos a Judas capítulo 6. Versículo 6, perdón. Recuerde que Judas no tiene capítulos, es un solo libro, bastante corto, que solamente tiene 25 versículos. Nos dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está esa referencia. Es bien importante, hermanos, poder tener una comprensión clara de esto, porque el Tártaro denota los límites o márgenes de este mundo material, la extremidad de estos aires bajos de los cuales Satanás es el príncipe. Eso lo define también Efesios 2:2. Vamos a Efesios 2:2. Efesios capítulo 2, verso 2 nos dice así. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es esta extremidad de los aires bajos de los cuales Satanás es el príncipe, según Efesios 2:2, y de los cuales, dice la Escritura, que contienen a los gobernadores de las tinieblas de este siglo y a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Tártaro, mis queridos hermanos, no es solo los límites de esta creación material, sino que es llamado así debido también a su frialdad. Muy bien, eso es lo que podemos decir de la tercera definición de este lugar que se llama Tártaros, que tiene que ver con el juicio de los ángeles malos y la morada de ellos previo a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. La cuarta palabra, hermanos, que se usa para indicar la morada de los muertos, si alguien, un impío, muere hoy, ¿hacia dónde va? Bueno, va a este lugar, el Seol o es el Hades. Ahora bien, esta cuarta palabra que define, la Gehenna, ¿a qué se refiere? ¿Es la morada de los muertos? Fíjese que se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento y fue el Señor Jesús quien la utilizó, o sea, quien habló de la Gehenna, y porque sabemos de la existencia de la Gehenna es por el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 5:22. Mateo 5:22 nos dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí el necio, literalmente, hablábamos el jueves pasado, de cabeza hueca, y el Señor sugiere aquí que las raíces del abuso verbal vienen de los mismos motivos pecaminosos, que son la ira y el odio, que conducen al crimen, al asesinato. Y la actitud interna es lo que en realidad prohíbe la ley, por lo que un abusivo insulto lleva al mismo tipo de culpabilidad como un acto de asesinato. Aquí la Gehenna, el infierno, es una referencia al Valle del Hijo de Non. Hablábamos que era el basurero en las afueras de Jerusalén, donde Acaz y Manasés ofrecían sacrificios humanos durante su reinado, y que al final se convirtió en el lugar donde iban todos los desechos de la ciudad de Jerusalén. Se le llamaba también el Valle de la Matanza. Y en los tiempos del Señor ya era un vertedero de basura que ardía continuamente. Por eso el Señor lo utilizó como una imagen de la Gehenna. Muy bien.
Vamos al 29:30 de este mismo capítulo de Mateo. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí el Señor no está haciendo una apología, no está haciendo una alabanza de la automutilación, sino tratar con el pecado de la lujuria, que es el problema en el corazón del hombre y que hay que tratarlo con toda seriedad por la dificultad que va a presentar las consecuencias eternas de la culpabilidad en pecado como este. Y el Señor hace referencia aquí a la guena, al infierno, es decir, una vez que los hombres sean juzgados ante el juicio del gran trono blanco, van a la guena, es decir, el lago de fuego. Esa es la definición. También el capítulo 10, el verso 28. El capítulo 10, el verso 28. Vamos ahí. De Mateo 10, 28. Nos dice así la palabra del Señor. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí habla de la guena, esa es la traducción para la palabra infierno aquí. No está hablando del Seol o el Hades, que es la morada previa de los impíos, una vez que muere, antes de ser sometidos al juicio del gran trono blanco. Aquí está hablando de la guena, es decir, el destino final de esos impíos, una vez que sean juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y el Señor nos dice que no hay que temer a los que destruyen el cuerpo, sino al Señor que puede destruir en la guena, es decir, en el lago de fuego, porque los perseguidores solo pueden dañar el cuerpo y llegan hasta ahí. También podemos ver Mateo 18:9. Mateo 18:9. Mateo 18:9 nos dice así: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego, es decir, en la guena. Es exactamente lo mismo que hablamos respecto a la automutilación. Muy bien, vamos también a Mateo 23:15. Fíjense que todas estas referencias el Señor fue quien las expuso, fue Él quien las habló. Mateo 23:15. Nos dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí está la gran reprimenda del Señor a los escribas y fariseos previa a su rechazo, después de su rechazo y a su última visita al templo. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo, y el Señor nos dice que una acción de este tipo de parte de los fariseos, de captar almas al error, los hacía adjudicatarios de la guena, es decir, el infierno de fuego. También el verso 33 de este mismo capítulo: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir, ¿cómo escaparéis de la condenación de la guena? Ahí está claramente también usado este verso. Vamos a Marcos 9:43 también. Marcos 9:43. Nos dice así: si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos en el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Otra vez, estas palabras deben de ser tomadas figurativamente y no como una apología a la automutilación, ya que el pecado, como lo vimos en el conexo del libro de Mateo, el pecado es un asunto del corazón y no del cuerpo. El Señor implica, por lo tanto, la seriedad de poder tratar con el pecado para enfrentarlo. Y aquí la vida es el contraste, obviamente, con la guena, es el infierno que existe y que es un lugar de castigo, y que pues tenía que ver con ese basurero municipal, la imagen que el Señor utiliza ahí. El verso 45 también y el 47 de este capítulo: y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno de fuego. Y el verso 47: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ser echado en la guena, es decir, en el infierno. Vamos también a Lucas 12:5.
Lucas 12:5. Creo que fue ahí donde quedamos. Lucas 12:5. Nos dice así. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno, es decir, en la guena. Así os digo, a este temed. Dios tiene la capacidad de destruir en la guena, el hombre no, el hombre solo puede tocar el cuerpo. También Santiago 3:6. Vamos a Santiago 3:6. Santiago 3:6 nos dice de la siguiente manera. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así como el fuego, hermanos, las palabras pecaminosas de la lengua pueden propagar destrucción con gran celeridad, gran rapidez, o como el humo que la acompaña, igual, que se propaga enormemente y causa lesiones en los pulmones. Estas palabras pueden entrar y arruinar todo, eso es lo que dice este texto, y todo lo que está a su alrededor. Cuando dice que contamina la rueda de la creación, es el círculo de la vida, por así decirlo, una expresión que confirma que con la maldad de la lengua se puede encender aún más allá de la connotación propia del individuo, y que termina afectando todas las cosas que están en la esfera de su influencia. Y aquí, cuando dice que es un mundo de maldad que inflama la rueda de la creación, y es inflamada por la guena, es decir, por el infierno. Es una traducción de esta palabra guena aquí. Y hace la referencia al vertedero de desperdicios, otra vez hablamos de él, que pasaba encendido todo el tiempo en las afueras de Jerusalén, que era el valle del hijo de Hinnom. Ahí se le llamaba así. Y es un símbolo que utiliza el Señor en los evangelios, y aquí lo utiliza Santiago también para ilustrar ese lugar de tormento y de castigo eterno. El infierno no solamente para Santiago alude a un lugar, sino a una hueste satánica que también lo va a heredar un día, porque todos los impíos de todas las edades van a llegar allá a la guena, al lago de fuego, pero también todos los ángeles malvados que se rebelaron. Y ellos van a heredar también ese lugar, porque ellos utilizan también la lengua de los hombres como herramienta para hacer y esparcir el mal. Ve usted qué ilustración más tremenda. Bueno, en cada caso se puede ver cómo se usa este término, no solamente como con una localización geográfica, es decir, que es un lugar que existe y tiene en cuenta el estado final de los salvos, y presupone el juicio del cual este es el resultante lugar y estado. Es decir, una vez que los impíos de todas las edades sean juzgados ante el juicio del gran trono blanco, sean entregados del Hades o Seol al juicio del gran trono blanco, la sentencia y destino final es la guena, es decir, el lago de fuego que arde con azufre. En el Nuevo Testamento, hermanos, se designa el lugar eterno, el castigo de los malos, generalmente en relación con el juicio final. Y este término está asociado con el fuego como fuente de tormento. Tanto el cuerpo, hermanos, como el alma son echados en este lugar, en la guena, en el lago de fuego. Y esto no ha de explicarse según el principio de que el Nuevo Testamento habla metafóricamente sobre el estado después de la muerte, cuando se refiere al cuerpo. Presupone la resurrección más bien para llegar a ese lugar. En la versión inglesa, la versión revisada de la lengua inglesa autorizada, Guena se traduce como infierno, y también en nuestra lengua, que es el español. El valle del hijo de Hinnom era ese lugar, el vertedero de los desechos de la ciudad de Jerusalén, y siempre llegó a ser la designación técnica para describir este lugar de castigo, que literalmente se debió solamente a dos causas. En primer lugar, hermanos, en ese valle había sido asiento del culto idolátrico a Moloc, a quien se le inmolaban niños mediante el fuego. Vamos a 2 de Crónicas 28:3. 2 de Crónicas 28:3. Es bien interesante todas estas descripciones, la Biblia se explica por sí misma. 2 de Crónicas 28:3 nos dice así.
Mire qué tremendo esto. Esto fue lo que pasó con Acaz. La descripción es hacia él. Vamos al 28.3 de Segunda de Crónicas. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Estos fueron los actos perversos de Acaz. Pero también el capítulo 33, en el verso 6, nos vuelve a dar otra referencia. En el 33:6. Este fue el caso de Manasés, un descendiente también de Acab, perverso, que hizo en el valle del hijo de Hinnom, ese lugar que el Señor utilizó como una descripción de la Guena, para que los judíos pudieran comprender la severidad del castigo en ese lugar, 33:6. Esto pasó con Manasés, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la adivinación, consultaba a divinos y a encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ese lugar, el valle del hijo de Hinnom, repito, estaba al sur y al este del templo donde se practicaba el culto a Moloc, y que involucraba quemar niños vivos. Y esto había sido prohibido en el libro Levítico, y estas horribles prácticas comenzaron a aparecer en Israel desde la época de Acaz, tal como lo hemos visto. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de qué se hacía en el valle del hijo de Hinnom, que luego se denominó como una descripción de la Guena. Tanto en el caso de Acaz, en 2 de Crónicas 28.3 que leímos, y en el 36.6 de 2 de Crónicas referido a Manasés. En segundo lugar, debido a estas prácticas, ese lugar fue profanado por el rey Josías muchos años después. Vamos a 2 de Reyes 23.10. 2 de Reyes 23.10. Nos dice así. 2 de Reyes 23.10. ¿Qué hizo Josías? Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego. Él trajo juicio, fue el representante de Dios para traer juicio y terminar con este culto. Fíjense que esa palabra, el valle del hijo de Hinnom, aquí se menciona de otra manera. Asimismo profanó a Tofet, que es el mismo lugar que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Esa palabra Tofet significa tambor, y identifica el área en ese valle del hijo de Hinnom, justo el punto donde se llevan a cabo los sacrificios de los niños. Y quizás se le llamó tambor porque cuando estaban sacrificando los niños a Moloc, se usaban tambores para apagar, para ahogar los chillidos de las criaturas que eran sacrificadas y que expresaban de esa manera su dolor. Era una cosa tremenda. Y en consecuencia, este lugar, Tofet, que era el punto específico entre el valle del hijo de Hinnom donde se practicaban estos sacrificios, fue asociado con la profecía, con el juicio que vendría sobre el pueblo. Y eso lo anunció Jeremías en el capítulo 7, el verso 32. Vamos a Jeremías 7:32. Jeremías 7:32 nos dice: por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en el que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Dios cambió el nombre del lugar debido a la mortandad que vendría, obviamente, tras la toma de Jerusalén por Babilonia. Ahí se enterró una gran cantidad de muertos. Además, hermanos, el hecho de que ahí se reunían los desperdicios de la ciudad pudo haber contribuido también a establecer el nombre como un sinónimo de extrema contaminación, porque un lugar, hermanos, donde es un vertedero de basura, hay una cantidad exagerada de moscas, un gran riesgo de infección, de propagación de plagas y enfermedades. O sea que ese lugar era justo la figura que el Señor necesitaba para hablar de la Guena, es decir, del lago de fuego, como lugar de tormento para todos los impíos, no solamente por el fuego que ardía, porque esa basura había que estarla quemando continuamente, nunca se apagaba esa hoguera,
pero también por ser una gran fuente de contaminación y de enfermedad. Es un lugar inmundo, que ilustraba muy bien en la mente de los judíos que escuchaban el Evangelio de parte del Señor, cómo era la Guena, es decir, ese lugar donde los muertos, una vez juzgados y sentenciados durante el juicio del gran trono blanco, ese será su destino final, el lago de fuego que arde con azufre. Por lo tanto, ni mejor lugar para describir ese lugar. Entonces, hermanos, la Guena indicaría la retribución en el lago de fuego como el destino de los malos. Mateo 25:41, vamos. Mateo 25:41. Nos dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Este texto está dentro del juicio de los gentiles vivientes, que es el mensaje de Mateo 25 en su sección final, a partir del verso 31 hasta el verso 46. Y ahí está la sentencia de los cabritos, donde el Señor de manera sucinta la expresa de esta manera. Entonces dirá también, verso 41, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo cual sugiere, mis hermanos, que el lago de fuego ya está en existencia y espera a sus ocupantes. En algún lugar entre el cielo y la tierra existe ese lugar y está siendo preparado para los ocupantes que llegarán ahí, resultado del juicio del gran trono blanco, donde todos los impíos serán reunidos y serán abiertos los libros, el libro de la vida, no para darles oportunidad de salvación, sino para verificar que nunca estuvieron ahí inscritos, y los libros que contienen también los pensamientos, las acciones y las intenciones de todos los impíos de todas las edades, que aportarán las pruebas fidedignas y lapidarias para dictar su sentencia, y de ahí saldrán a poblar este lago de fuego, esta Guena que existe en algún lugar, y ahí habitarán por siempre, con un cuerpo preparado para soportar la llama de fuego que nunca se apagará, un fuego líquido que nunca se apagará, donde ellos estarán ahí y será por toda la eternidad ausentes para siempre de la mismísima presencia de Dios. Hay un hombre, hermanos, que hizo un estudio bien interesante, y fue su tesis. Él se llama C.T. Schwartz. Para entonces, él estudiaba en la Universidad de Nueva York, y su tesis fue acerca de este lugar del lago de fuego, que es conocido por la ciencia hoy. Mire qué interesante las explicaciones que él da. Hay varios aspectos físicos y químicos que quizás no lo logremos comprender. Yo voy a leer algunos fragmentos de lo que él dice acerca de este lugar que existe en algún lugar del universo. La palabra lago, nos dice él, connota un cuerpo de materia que tiene forma líquida, porque un lago, usted se imagina un lago como el lago de Yohoa, es un cuerpo de agua dulce. Entonces, el lago de fuego tiene que ser un lago no de agua, pero sí de fuego líquido, en forma líquida. Por lo tanto, si la escritura es verdad, este fuego eterno debe ser de una manera líquida, nos dice él en su escrito. Y la simple prueba misma de las porciones de la escritura que hemos estado discutiendo descansa en la existencia del fenómeno singular de los cielos, que se conoce con el nombre de estrellas blancas diminutas, estrellas enanas. Estas existen en el universo actual. Una estrella enana es la que, debido a algunas cosas que le han sucedido, asunto que no está totalmente aclarado, debe ser aproximadamente 5,000 veces o más veces más grande de lo que en realidad es. Y aplicando esta idea como ilustración a un planeta como la Tierra, podemos concebir que la Tierra se haya reducido a tal extremo que su diámetro sería de alrededor de 640 kilómetros en lugar de los 12.800 como en realidad es.
Esta enorme densidad, dice él, tiene mucho que ver con nuestro asunto. Mucha gente sabe que el Sol, nuestra más cercana estrella, es más bien caliente. Hay un acuerdo general en que la temperatura de las estrellas o cerca del centro de ellas oscila entre 14 y 17 millones de grados centígrados. A tales temperaturas es mucho lo que puede suceder, como el estallido de los átomos, que ayuda a explicar el fenómeno de estas estrellas enanas blancas. Una temperatura, dice él, de 17 millones de grados centígrados podría hacer explotar los átomos. Y esto causaría que los átomos perdiesen sus electrones, aun cuando la atracción entre el núcleo y los electrones es igual a 1000 cuatrillones de veces a la atracción de la gravedad. Las partículas separadas podrían entonces consolidarse mejor, particularmente bajo tan grande presión. Con la constante actividad de los rayos X, las paredes atómicas no podrían formarse de nuevo, por lo tanto pueden producirse enormes densidades, tales como las que se encuentran en estas estrellas enanas. Dice él, ahora nótese, por favor, que en tan altas temperaturas toda materia estaría en forma de gas. En una estrella enana blanca la presión es tan grande que los gases se comprimen al máximo hasta la consistencia de un líquido, aunque todavía pueden responder a las características de un gas. Antes que una de tales estrellas pudiera enfriarse gradualmente y oscurecerse, tendría que dilatarse hasta sus proporciones normales. Esto tendría que alcanzar más de 5000 veces su tamaño actual. Ahí está la dificultad. Tal expansión causaría un enorme calor que a su vez mantendría la estrella absolutamente comprimida, de manera que hasta donde los astrónomos y físicos tienen conocimiento, las estrellas enanas o diminutas jamás se pueden enfriar. Una estrella enana blanca en realidad jamás puede comprimirse. Y dice él en conclusión, podría yo resumir para demostrar que la Biblia, la palabra de Dios, es científicamente precisa. Encontramos primero un fuego eterno que jamás puede apagarse en estas enanas blancas. Segundo, siendo de una consistencia líquida, es un lago de fuego. Y en tercer lugar, no se pueden apagar por cuanto cualquier material extinguidor, tal como el agua, inmediatamente sería despojado de sus electrones y fusionado con los demás. Y en cuarto lugar, por cuanto los astrónomos han estado y aún están estudiando este extraño fenómeno de las estrellas enanas blancas, es más que evidente que el lago de fuego ha sido preparado y ya está listo actualmente. Aunque no podemos decir que Dios usará en realidad estos lagos de fuego que existen en el universo actual, en las estrellas enanas blancas, en el cumplimiento de su palabra, la respuesta para los escépticos está en los cielos, donde hay lagos de fuego actualmente. Mire qué cosa más tremenda, hermanos, cómo la ciencia confirma la palabra de Dios. No estamos seguros que, como dice Schwarzy, que estas estrellas enanas sean esos lagos de fuego que ya están preparados y listos para recibir a Satanás, sus demonios, al falso profeta, al anticristo, y a Satanás y a todos los impíos de todas las edades, pero científicamente está comprobado que sí puede haber fuego líquido a altas densidades, a altas compresiones, donde el gas no pierde sus características de gas, pero al mismo tiempo es un fuego líquido. Es una cosa extraordinaria, hermanos, cómo la ciencia comprueba y afirma y reafirma que la palabra del Señor es verdad. Hermanos, los cuerpos resucitados de los perdidos evidentemente serán de tal naturaleza que serán indestructibles aún en medio del lago de fuego, como lo describe Schwarzy en su estudio. Imagínese usted las grandes temperaturas inimaginables que soportarán los impíos, los demonios, Satanás, el falso profeta, el anticristo, en ese lugar de tormento eterno, una vez que sean sentenciados en el juicio del gran trono blanco. Es inimaginable, tienen que ser cuerpos preparados para soportar tales intensas temperaturas y ser de esa manera afligidos por toda la eternidad. Qué tremendo. Muy bien. Hemos concluido, hermanos, la segunda sección de este estudio,
que tiene que ver con el destino de los perdidos. Y vamos a utilizar los minutos que nos faltan para introducir la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Esta es la segunda gran parte de este estudio, la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. La primera parte es la purificación del reino eterno, que es la que hemos concluido hoy, que incluye los 3 eventos predichos, que son actos de purificación del universo y el destino de los perdidos. Y la segunda gran y final sección de esta lección 44 es la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Muy bien. Después de la disolución del presente cielo y de la presente tierra, al final del milenio, Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra completamente nueva. Repito, después de la disolución del presente cielo y de la presente tierra, una vez que concluye el milenio, al final del mismo, Dios va a crear un nuevo cielo y va a crear una nueva tierra. ¿Qué nos dice la palabra del Señor a este respecto? Vamos a Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Nos dice así. Isaías 65, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. El reino futuro de Israel, queridos hermanos, incluirá un reino temporal de 1000 años. Eso lo dice la palabra del Señor, y un reino eterno en la nueva creación de Dios. La fase del reino eterno para Israel inicia con esta nueva creación. El profeta emplea aquí, hermanos, el reino eterno como un punto de referencia para ambos, tanto como para el milenio, que incluye el milenio, y que incluye el reino eterno. La profecía de Isaías, en este caso, no aclara la relación entre los dos aspectos del reino, el temporal de 1000 años y el eterno, que son en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo lo hace? El libro de Apocalipsis, que nos habla del milenio, el capítulo 20, el verso 1 hasta el 21:8. Y esto es similar, hermanos, igual en la visión antiguo testamentaria entre la fusión de la primera y la segunda venida de Cristo, que no se distinguía en estos textos. Entonces ve usted cómo Isaías 65, 7, 17 nos describe esto, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. También el 16, 22. El 66, 22 de aquí mismo de Isaías nos habla de esta descripción. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. El Israel nacional tendrá una existencia interminable a lo largo del milenio, hermanos. Y con la llegada de los cielos nuevos y la nueva tierra existirá el Israel de Dios por toda la eternidad. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro segundo segmento de esta lección 44, creación de cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a continuar con este estudio el próximo jueves, si el Señor lo permite. Muy bien, le ruego inclinar su rostro ahí donde está para dedicar este tiempo al Señor en oración y agradecerle por la oportunidad de haber podido estudiar este jueves su santa palabra. Amado Dios, gracias una vez más por la vida concedida. Hoy amanecimos agradecidos porque nos diste la vida, estamos con salud y con tu bendición. Permite, Padre, que lo que hoy hemos estudiado nos sea de grande provecho y de grande bendición a nuestras vidas. Ruego, Padre, por las necesidades de todos mis hermanos, de nuestra congregación, los que están en la cadena de oración y por los cuales oramos siempre, pidiendo que seas oportuno, que seas propicio a las necesidades de cada uno de mis hermanos. Permite que aquellos que han perdido sus seres queridos sean fuertemente consolados y venga el bálsamo de la aceptación a sus corazones y puedan pasar pronto su proceso de duelo.
Permite que aquellos hermanos que han estado sufriendo daños físicos y enfermedad puedan ser curados, puedan ser sanados, Padre, y puedan encontrar propósito en medio de la prueba y de la tribulación y glorificar tu santo nombre más que quejarse. Permite que los hermanos que tienen necesidad de un empleo y están teniendo problemas para sus necesidades físicas les sean suplidas. Suplicamos tu bendición sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo y por el estudio de tu palabra. Amén. Muy bien, hermanos, los dejo con mi amado hermano que da finalización a este culto y el próximo jueves nos encontramos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra, porque nos permite encontrar verdades que nadie más nos las puede transmitir tan fidedignamente como su palabra, porque su palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora les invito a que oremos por las ofrendas. En actitud reverente inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, venimos agradecidos porque reconocemos que todo lo que nosotros poseemos, cada una de las bendiciones que nosotros día a día disfrutamos, vienen de tu mano, porque a ti te ha placido que tus hijos disfrutemos de estas cosas. Sabemos, Señor, que estas ofrendas que presentamos ante ti, pues tú no las necesitas, tú eres el dueño de todo, pero a ti te gusta que te honremos y lo hacemos con mucho amor. Traemos estas ofrendas con amor a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos llegado al final de este culto precioso de Doctrina para la Vida. Les invito a estar siempre sintonizándolo los días jueves a las 6:30 de la tarde. Y recuerden también los viernes a las 6:30 nuestro culto de oración. Igualmente les invitamos a nuestros cultos presenciales los domingos en nuestro templo en construcción en el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles. La primera jornada es a las 9 de la mañana y la segunda jornada es a las 11 de la mañana. Con esto no me queda más que despedirme y desearles que Dios les bendiga.